Ave María Purísima. Pues vamos a compartir esta reflexión sobre sacramentos por cumplimiento. Y le pido al Espíritu Santo su palabra para que nos ilumine. Y les voy a leer de la carta a los Hebreos, capítulo 3, desde el versículo 3. Capítulo 3, versículo 3, carta a los Hebreos. En realidad Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Toda casa necesita un constructor, y hay un constructor de todo, que es Dios. Moisés actuaba en toda la casa de Dios como fiel servidor, dando a conocer lo que le habían dicho. Cristo, en cambio, está en su casa como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa, con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios. Durante 40 años, por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura ese hoy. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra convicción del principio. Fíjense en lo que dice la Escritura. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo. ¿Quiénes son esos que después de haber oído amargaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés. ¿Quiénes son los que cansaron a Dios durante 40 años? Los que habían pecado, por lo que perecieron y sus cadáveres quedaron en el desierto. ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en su lugar de descanso? Aquellos rebeldes, por supuesto. Y vemos que se les prohibió la entrada a causa de su falta de fe. Palabra de Dios. Pues nosotros conocemos lo que es la tibieza, lo que es la mediocridad, lo que es la falta de conciencia de lo que es nuestra fe, nuestro compromiso cristiano, nuestra identidad como católicos. Todo eso es una lucha que llevamos cada uno de nosotros. A cada uno nos corresponde buscar un crecimiento como católicos que nos lleve a identificar la misión para la cual Dios nos creó y además a entender estos misterios de la fe que debemos entender para poder actuar sobre ellos, porque es nuestra responsabilidad. Ahora, hay muchísimos católicos que tristemente viven esta vida entera y nunca descubren la iglesia ni les interesa y mueren así. Obviamente que tienen un purgatorio muy doloroso si se salvan, porque les toca empezar prácticamente desde cero a crecer en Cristo, por lo que habían sido escogidos como pueblo de Dios. Y esta vida terrenal es una escuela de almas. Aquí estamos en clase todos, 24 horas al día, aprendiendo la lección del amor de Dios. Esa es nuestra lección. Si no la aprendemos en esta vida, tendremos que seguir aprendiéndola en la otra. Ahora, esta escuela que nos lleva a descubrir nuestra iglesia, precisamente es el caminar que se conoce tanto como
las conversiones. La palabra conversión es muy común, especialmente en estos tiempos que vivimos en la iglesia. Hay mucho testimonio de conversión. El mío la gente lo llama testimonio de conversión, pero en realidad, si lo miramos bien, no es un testimonio de conversión, es un testimonio de renovación, porque uno ya había estado bautizado, fue iniciado en los sacramentos, conocía la iglesia y se fue. Y se perdió, porque es el caso mío, por ejemplo, y el caso seguramente de algunos de ustedes, que uno se fue, se perdió. Pero al regresar, entonces normalmente el regreso de nosotros a la iglesia ocurre o por una manifestación directa del Señor o por una experiencia de peregrinación. ¿Cuántas personas no se renuevan visitando Fátima, Lourdes, Medjugorje, Garabandal, yo no sé, Guadalupe en México, Knock en Irlanda como viví yo allá? Todo esto, el Espíritu Santo es increíblemente creativo porque es el creador y por eso Él es el que tiene las almas bajo sus alas y el que las consuela y el que las dirige y el que hace todo lo que Jesús nos prometió que el Paráclito iba a hacer, y es lo que hace todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros entramos, por ejemplo, en una renovación espiritual y entramos en ese celo por las cosas de Dios de nuevo, pues uno de los primeros dolores que tenemos o intenciones es buscar que todos se renueven también. Toda la gente que conocemos que no está en la iglesia, que está alejada, entonces nos convertimos en esas trompetas que buscan anunciar ese evangelio que no anunciamos toda la vida que estuvimos lejos, pero que ahora queremos gritarlo desde los balcones. Eso es muy noble y es muy bonito y todo. Y luego viene la moderación, cuando el Espíritu Santo nos lleva a la prudencia, nos lleva el equilibrio, la coherencia, y ya encontramos un punto de equilibrio en el cual seguimos creciendo en nuestra fe y colaboramos con la conversión de los demás sin convertirnos en esas sectas que le descargan el libro de la ley en la cabeza a todo el que está lejos de Dios, que es el celo equivocado de mucha gente que aleja a la gente de Dios en vez de atraerla, porque son muy intensos, ¿no? Pero entonces, dentro de esta relación que tenemos nosotros con nuestra fe, hay algo muy importante que es descubrir la mística de nuestra religión, que es la vida en los sacramentos, la vida en la oración, la vida en la palabra de Dios, la vida en la liturgia divina de la misa, que es vida porque es el sacrificio, es el encontrarnos con esa unión de la iglesia triunfante, el purgatorio y nosotros en el altar, que es algo que no alcanzaríamos nunca a comprender durante esta vida, pero que la Santa Misa es las primicias de vida eterna de la ciudad del cielo, de la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén del cielo, la ciudad de luz, y Dios, por medio de la liturgia de la misa, nos moldea el alma para que el alma se acostumbre a habitar en la luz, en la plenitud de la luz. Y eso es lo que vivimos en la misa y en los sacramentos. Cuando nos vamos a confesar, estamos entrando en una bóveda divina donde le estamos dando el señorío a Dios, nos estamos reconociendo como pecadores, nos humillamos ante otro pecador que es el sacerdote y ocurre un acto extraordinario sobrenatural que es la derrota al demonio que nos tomó en el pecado y quedamos desatados. Es sobrenatural. El sacramento de la confesión es sobrenatural. Todos los sacramentos lo son. Luego, cuando encontramos el sacramento de la Eucaristía, tuvimos que haber entrado por la puerta de la reconciliación, porque si no, no podemos llegar a la luz, a la plenitud de la luz, que es el pan de vida. Tenemos que estar reconciliados. Por eso San Pablo dice,
no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, refiriéndose a la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así de radical lo coloca. Pero dense en cuenta, y ustedes seguramente conocen, hay personas en la iglesia, algunos que incluso viven en pecado mortal y se atreven a comulgar. Hay otros que llevan sin confesarse quién sabe cuánto tiempo y no les importa llegar a comulgar. Porque no conocen la Eucaristía, porque no entienden la Eucaristía, porque todavía en su corazón no han concebido que es el Dios vivo mismo el que están consumiendo. Y que uno no puede tocar ese pan si no está preparado. Tiene que estar preparado. Por eso San Pablo lo coloca en ese nivel. Te comes tu propia condenación. Es un sacrilegio que llaman. Entonces, los sacramentos, cuando no hay conocimiento espiritual de ellos, se convierten en ley. Entonces yo vengo a misa y comulgo porque estoy detrás de cumplir una ley de precepto. Entonces vengo a la misa el domingo y comulgo, pero no me confieso bien o no me confieso. Nunca tengo otra relación con la iglesia fuera de la misa del domingo, y de pronto aparezco un miércoles de ceniza o por allá un viernes santo o en un funeral o en un bautismo, pero esa es mi iglesia, ¿no? Esa es mi religión. Cuando se vive una religión así, pues se vive simplemente una religión de tradiciones, de cultura, de costumbres, pero no se vive una relación con Dios por medio de la religión. Porque para nosotros poder tener una relación real con Dios por medio de la religión, tenemos que vivir la religión 24 horas al día. Yo no puedo ser católico solamente cuando cumplo con la ley, que es misa de domingo, confesarme por allá de vez en cuando, aparecer en un funeral o un viernes santo, y lo demás, el tiempo fuera de ese, lo vivo en mi propia vida, en el mundo, con mis propias leyes, con mi propia moral, con mis propios valores, sin tener nada que ver con la iglesia, ni con Dios. Entonces, eso sería el sacramento por cumplimiento, ¿no?, al que nos referimos. Pero lo que necesitamos entender es que nosotros debemos vivir los sacramentos por conversión, no por cumplimiento. Que entendamos que venir a la iglesia a comulgar es venir a convertirme, porque vengo a la iglesia a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, y con la conciencia de que ese es el alimento de mi alma y la fuerza más grande que yo pueda recibir, y estoy consciente de eso, y sé que esa es la fuerza que voy a recibir y que además va a ser el alimento para muchos otros. Porque cuando yo me fortalezco con la Eucaristía, yo llevo esa luz y esa fortaleza a los demás, a mi familia, a la gente que cruza mi camino, a la gente por la que oro, porque todo eso fortalece mi alma. Y este es el sentido de un sacramento que es espíritu, un sacramento que está unido con la mística de Dios, con la presencia de un Dios que es espíritu, porque sabemos que Dios es espíritu. Por lo tanto, para nosotros unirnos a Él, tenemos que unirnos en el Espíritu. Y por eso Jesús nos deja la Eucaristía, porque encontramos un pan insípido y un vino, y se nos habla de la transustanciación, que es la transformación de esas especies hacia el cuerpo y la sangre del Señor, en la carne y la sangre del Señor, lo cual es algo tan extraordinariamente misterioso y sobrenatural que le cuesta mucho al católico entrar en esa realidad. Ustedes se sorprenderán la cantidad de católicos que hay que no creen que Jesús está vivo en la Eucaristía. Hay muchos que no creen. Hay muchos que son casi como protestantes, creen que eso es un símbolo y por eso no tienen el respeto ni la preparación de vida para comulgar, porque no creen. Y hay mucha gente así.
Pero obviamente que parte de esta razón por la cual la gente es así en iglesia es por la falta de catequesis que tenemos también. Muchísimos católicos solo participaron en una catequesis antes de su primera comunión, o de repente antes de casarse fueron a un curso matrimonial rápido, o antes de alguna situación extraordinaria en la iglesia, como cuando se tienen hijos y se están preparando para la confirmación, aparecen los padres por ahí también en algunas de las clases de los niños y de pronto reciben alguna catequesis, pero en general el católico recibe una catequesis muy temprano en su vida y nunca más, y no conoce su doctrina, no conoce su iglesia, y después sigue participando en ella, de pronto en las misas y las cosas, las fiestas de la iglesia, pero no tiene conocimiento de ella, ni se preocupa y nunca lee el catecismo, nunca lee nada de la iglesia, simplemente la vive con costumbre y cultura y tradición, y así vive su vida católica. Y por eso es muy normal encontrar católicos que están desesperados, deprimidos, confundidos, inseguros, llenos de situaciones que no resuelven, porque es que no tienen fe de verdad, porque no conocen a Jesucristo, porque nunca han entrado en la misión, porque no tienen la mística de la fe a la cual fueron llamados, y por eso son así. Porque si nosotros fuésemos el católico que conoce los sacramentos, que conoce el misterio de Jesucristo, pues claro, viviríamos las dificultades de este mundo, porque de esas no nos escapamos, pero las viviríamos con Dios. ¿Qué diferencia tan grande es esa? Porque cuando yo vivo mis dificultades con Dios, Dios se encarga de darme la sabiduría y la fortaleza para no dejarme doblar por las circunstancias del tiempo en este mundo. Tantas dificultades que hay, tantas pruebas, tanto sufrimiento, enfermedades, situaciones humanas de todos los niveles. Pero cuando tenemos a Dios como el centro de nuestra vida y entendemos que dependemos solo de Él, entonces nuestra vida se transforma. Y esa es la vida del católico que está viviendo su fe 24 horas al día. Porque nosotros somos llamados a ser católicos 24 horas al día. Pero yo les aseguro que una gran mayoría de católicos hoy, cuando sale de misa, ahí en el atrio, ya están con el espíritu del mundo. Salen a su mundo sin Dios. Lo tienen dentro de la iglesia, hasta sudan agua bendita cuando están en la iglesia. Pero cuando salen, empiezan a sudar el aceite de afuera, ¿no? Ya no es agua bendita. Y esa vida, esa doble vida, es muy común en muchos católicos. Pero el llamado que el Espíritu Santo nos hace, y la razón por la cual Él nos acuarteló hoy, es porque el Espíritu es muy puntual y siempre aparece en nuestra vida. De vez en cuando aparece y nos llama y nos habla. Miren la palabra que leímos cuando dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón. Eso es lo que el Espíritu dice. El Señor siempre habla así: si me escuchas, no endurezcáis ese corazón, como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Nosotros somos llamados a escuchar esa voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Y no nos va a hablar nada nuevo, nos recuerda lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que tenemos que ser buenos, que tenemos que convertirnos, que tenemos que buscar a Dios en todo, que debemos estar unidos a Él todo el tiempo, que no nos descarrilemos hacia el mundo y hacia nosotros mismos y hacia las apetitos de la carne, hacia las seducciones del maligno, que nos mantengamos firmes en Él, caminando con Él. Es lo que Dios quiere, es su voluntad. Y entonces la vida sacramental se convierte ya en una fortaleza, porque des en cuenta que en el mundo la psicología moderna es una opción muy grande para el hombre que no tiene a Dios, porque entonces ellos tienen como consuelo la ciencia humana.
Y la ciencia humana nos la ha dado Dios. Pero lo que sucede con la ciencia humana si no tiene a Dios es que la ciencia humana se convierte únicamente en una terapia humana, que quiere decir, le enseña al hombre a depender de sí mismo y le muestra cómo hace para construir su propia defensa personal con su propia mente, con sus propios instintos y razón. Y hay métodos, hay talleres, hay pasos para hacer, hay ejercicios, pero todo eso es humano, ¿no? Cuando la ciencia humana tiene a Dios, entonces se convierte en un poder superior, porque se lleva todos los conflictos humanos, todo lo que sucede en el ser humano se le lleva a Dios por medio de la ciencia. Eso es algo diferente. Es como cuando un cirujano, antes de operar, ora. Sí, qué diferencia tan grande cuando un cirujano no tiene a Dios y se va directamente a abrir ese estómago, ¿no? Es muy diferente, son dos bisturís diferentes. Ahora, no quiere decir que el bisturí del médico que no ora es un bisturí asesino. Eso no es lo que quiero decir, pero sí quiero decir que cuando Dios está en lo que hacemos, pues tenemos nada menos que la gracia. Y la gracia es muy importante buscarla y conseguirla, porque es lo que nos mantiene vivos. Así de que el sacramento en la mística, el sacramento espiritual, que es el conocimiento profundo de qué es la Eucaristía, qué es la confesión, por qué estoy bautizado, qué es el bautismo, qué significa mi confirmación, por qué me dice que me enviaron, a qué me enviaron. Y todo esto debe tener vida propia, porque si morimos sin que hayamos realizado eso, les aseguro que no es un buen momento ante el tribunal de Jesús, porque Él nos dio todo. Yo siempre pongo un ejemplo. San Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua. Ustedes se acuerdan de ese pasaje, junto con los otros apóstoles. Y San Pedro le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Y Jesús le dio la gracia. Y Pedro se fue caminando hacia él. Pero más adelante arreció la tempestad y comenzó a hundirse, porque perdió la fe. Y Jesús lo sacó, lo salvó. Pero cuando lo sacó no lo aplaudió, no le dijo, bravo Pedrito, diste 80 pasos. Le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué razón Jesús actúa en esa forma? Uno diría, pero qué duro que es el Señor. Mire Pedro lo atrevido que es, todos los pasos. ¿Quién da pasos sobre el agua? Simplemente porque el otro le dijo, ven, ¿no? No, Pedro muy atrevido, muy valiente, pero no lo dio todo. Pues Jesús le llamó la atención porque Jesús le había dado todo para que llegara a él. Y Pedro falló al final. Pero ese es el Señor con cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado todo para llegar a Él. Pero si el día que morimos estemos cerca a Él, pero nos estamos hundiendo, Él nos va a sacar de ahí. ¿Pero qué nos va a decir? ¡Bravo! No, nos va a decir, hombre de poca fe. Y seguramente que tenemos un purgatorio. Por eso tenemos que asegurarnos que vamos a caminar hasta Él cuando nos llame, que podamos llegar hasta Él caminando y podamos estar en su presencia para que Él nos dé la gracia, como dice San Pablo, esa corona que nos espera, la corona cristiana, que es la corona del que triunfa en este mundo contra el mal. Voy a terminar con una lectura para sellar lo que aquí hablamos. Y les voy a leer de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están y perseveran en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor.
Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha en su amor. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo, y por medio de Él así lo quiso y le pareció bien. Sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. Palabra de Dios. Y qué bueno y qué importante que es escuchar bien. ¿Cuántas veces, por ejemplo, San Pablo habla de que hemos sido predestinados, de que el Señor nos escogió desde siempre, que somos un pueblo escogido? Eso hay que escucharlo bien, porque si tenemos eso claro, tenemos una gran alegría en el corazón. Saber que no somos un accidente de la naturaleza, nosotros somos un pueblo escogido, predestinado. O sea, antes de nacer ya nos habían escogido con nombre propio para ser hijos de Dios en la iglesia. No llegamos acá por accidente. Y es más, una persona que entra a la iglesia católica a los 80 años, como ocurre a veces, ¿no? Esa persona no entró por voluntad humana, esa persona había nacido para ser católico, solo que su entrada fue a los 80 años. Es un misterio el tiempo de Dios con las almas, y eso nadie lo puede explicar, pero así es. Nosotros estamos acá porque Dios nos dio esta gracia. Y por eso Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no me lo da, ¿sí? Sino por medio del Padre es que llegamos a Jesús. Así de que estamos acá con Él porque Jesús nos recibió de manos del Padre. Amén. Amén.